continuación, Sociedad Inclusiva. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sociedad Inclusiva, generando entornos accesibles para todas las personas a través de consejos, casos reales y herramientas que nos permitan eliminar las barreras en la sociedad y nos ayuden a desarrollar la salud emocional en nuestra comunidad, con la conducción de Gabriela Villagómez. Sociedad Inclusiva. Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Sociedad Inclusiva. El día de hoy le tenemos a nuestra invitada Gabriela Barahona, es la coordinadora técnica del CONADIS. Gaby vino hoy día a contarnos sobre los servicios notariales que tenemos aquí en nuestro país para las personas con discapacidad. Gaby, muchas gracias por estar aquí con nosotros, bienvenida. Cuéntanos un poquito cómo se dan estos servicios, hay algunos servicios que son gratuitos, en cómo se maneja todo este tema para las personas con discapacidad. Bueno, Gaby, primero muchas gracias. Para nosotros como CONADIS es un placer poder estar en tu programa comentando un poco sobre las medidas afirmativas que tenemos para las personas con discapacidad. Como bien tú lo dices, de hecho, el tema de las exenciones en los servicios notariales es una de estas medidas, que lo que busca es equiparar las oportunidades de las personas con discapacidad. En la Ley Orgánica de Discapacidades del año 2012, el artículo 77 ya indica y señala cuáles exenciones, es decir, cero pago tienen las personas con discapacidad en servicios de cedulación, por ejemplo, y lo que son tarifas en servicios notariales. Esto implica que cualquier persona con discapacidad, no importa el porcentaje que tenga en el carnet, ni el tipo que tenga, cualquier servicio notarial que quiera acceder para beneficio de ella como titular de derechos tiene un costo cero a nivel nacional. Es decir, o sea, cualquier persona, porque hay algunos servicios que son gratuitos para personas con discapacidad, pero desde 40% en adelante de discapacidad. Los servicios notariales, ¿me confirmas? Es desde 10% de discapacidad, 5% de discapacidad y ya tienen el servicio Correcto, gratuito. Gaby. Como tú bien lo dices, hay ciertos beneficios tributarios, como devolución del IVA, rebajas en el impuesto predial y demás, que van conforme a la tabla, es decir, de acuerdo al porcentaje de discapacidad, tiene el porcentaje de descuento. En este caso, el tema de servicio notarial es de exención, es decir, pago cero. Como te digo, no importa el porcentaje en el tipo de discapacidad. Este ha sido un esfuerzo, sí, que lo que implica es una buena socialización para que la ciudadanía conozca y sepa y pueda exigir. Nosotros hemos tratado de trabajar en dos vías en esta socialización. Por un lado, con sociedad civil a nivel nacional en todos los cantones del país, para que las personas con discapacidad sepan y puedan exigir su derecho y no pagar ningún tipo de tarifa en los servicios notariales, y a su vez con los notarios. Estuvimos nosotros en el mes de septiembre de este año en una campaña muy fuerte con todas las notarías, 598 notarías a nivel nacional, conjuntamente con el Consejo de la Judicatura, para recordar a los señores notarios la gratuidad. Se colocaron unos afiches en todas las notarías en todo el país, como te digo, tanto como CONADIS como Consejo de la Judicatura, en la cual recordábamos que la persona con discapacidad que cuente con el carnet de discapacidad tiene tarifa cero conforme a la Ley Orgánica de Discapacidades del artículo 77. Este esfuerzo nos permitió, sí, que visiblemente en cada notaría las personas puedan ingresar y si es que alguna por alguna razón no conocía, ya sepa que no debe pagar. O aquellos que sí conocían y tenían trabas en ciertas notarías y el notario no pueda decir que desconoce porque ya tenía ahí un recordatorio muy claramente identificado en el cual le recordaba que debía que no debía cobrar en este caso por el servicio a las personas con discapacidad. Ha sido interesante además porque nosotros con la Judicatura logramos que los notarios, a raíz de esta campaña para promover la gratuidad, ingresen en un proceso también de capacitación. Por un lado, sensibilización, Gaby. Tú sabes que muchas veces el desconocimiento es lo que lleva a cometer errores. Entonces, ellos entraron en un programa que tenemos nosotros en plataforma virtual de capacitación en sensibilización en el mes de noviembre de este año. Todas las notarías, y incluso los servidores del Consejo de la Judicatura. Te comento que ahorita están 400 notarios, ya terminaron el curso. Faltan 198, que es poquito. Ellos ingresarán en un siguiente grupo de personas que van a capacitarse. Y funcionarios de la notaría. Tenemos 1000
1.400 trabajadores de las notarías que también ya terminaron el curso. El resto, como te comento, entrará en enero. Y no solamente el de sensibilización, también entraron en un curso que es de atención en derechos de las personas con discapacidad dentro de la función judicial, para que conozcan también las medidas afirmativas que tienen las personas con discapacidad dentro de determinados procesos judiciales que también competen en este caso a conocimientos notarías. Entonces, estamos en un proceso interesante, como te digo, de socialización con la ciudadanía para que puedan exigir, pero también los notarios, y no solamente diciéndoles no tienen que pagar, sino capacitándoles, formándolos, que conozcan sobre discapacidad, entiendan por qué la persona tiene acceso, en este caso, a esa medida afirmativa, y conozcan realmente más allá de los tipos de discapacidades, cómo pueden también atender, cómo pueden tratar a una persona con discapacidad. Eso es súper importante, Gaby, lo que me cuentas, porque hemos tenido casos, y justo estábamos viendo en estos días, de personas que van a algún servicio notarial, algún servicio incluso también Consejo de la Judicatura, y resulta que porque tienen discapacidad intelectual, psicosocial o discapacidad auditiva, le dicen que ellos no tienen acceso a este servicio, no pueden hacer algún trámite por ellos mismos porque de acuerdo al Código Civil hay un articulito que se puede malinterpretar y entonces los califican como incapaces o interdictas para poder hacer sus trámites. ¿Cómo están manejando esto? ¿Están haciendo que en esta sensibilización la gente de las notarías y del Consejo de la Judicatura sepa que todas las personas con discapacidad tienen derechos, a no ser que jurídicamente por ley un juez les determine interdictas? Y es una buena observación justamente la que haces, Gaby. En realidad, nosotros, en apego a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el artículo 12, estamos siempre en defensa de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. ¿Qué significa eso? Que todas las personas con todos los tipos de discapacidad, sea física, visual, auditiva, intelectual o psicosocial, tienen la misma capacidad jurídica, a menos, como tú dices, que algún juez dictamine lo contrario en un caso realmente muy complejo que la persona no puede expresar su voluntad. Caso contrario, todas las personas tienen su capacidad jurídica. Como tú bien lo mencionas, en el Código Civil, que de hecho es bastante antiguo, se requiere una reforma muy pronta y urgente. Como consejo estamos trabajando justamente en las propuestas de lo que se debe reformar dentro del Código, desde términos. El Código Civil, sin embargo, no hace referencia a personas con discapacidad, hace referencia a términos como el que dijiste, incapaces y otro tipo de términos que son más diagnósticos médicos, más no llegan a decir persona con discapacidad. Entonces, aún... Si no me equivoco, dice insano o demente. Sí, tiene esas palabras. Demencia es una de las que hablas, dementes, que son diagnósticos médicos en realidad, ¿no? No hablamos de una discapacidad específicamente. La discapacidad no implica un diagnóstico médico. La discapacidad no es sinónimo de una enfermedad. La discapacidad es un proceso que, como tú sabes, tiene que ser calificado, que tiene que ver, en este caso, en una evaluación de qué tanta dificultad tengo yo con mi deficiencia en interactuar con mi entorno. Y básicamente debido a las barreras que existen en el entorno. Entonces, discapacidad nunca se lo resume en diagnóstico médico, así que tampoco se contrapone con el Código Civil, pero justamente esa falta de conocimiento de muchos funcionarios públicos, también trabajadores privados, es lo que les lleva a esta mala interpretación, de la importancia de capacitarles, porque aún con el Código Civil tampoco se contrapone. Nosotros hemos hecho algunos pronunciamientos jurídicos cuando hemos tenido algunos casos que hemos conocido, que notarías por desconocimiento han estado exigiendo una interdicción. Tú sabes, Gaby, que la interdicción es quitarle toda la capacidad legal a la persona. Y eso, como tú bien lo dijiste, son casos únicamente extremos, donde realmente la persona ya no puede expresar su voluntad. En el resto de casos, no importa el tipo de discapacidad, ella tiene su capacidad jurídica en igualdad de derechos que todas las personas. En ese sentido, nosotros justamente en la capacitación, es el capítulo 3, si mal no me equivoco, de la capacitación en atención de derechos de personas con discapacidad en la función judicial, donde se aborda la capacidad jurídica de la persona con discapacidad, donde estamos recordando que todas las personas tienen igualdad y el acceso de derecho y no se debe exigir una interdicción. Así que esa es justamente la misión en la que estamos, no solamente con notarías, para ningún trámite, bien sea incluso importación de vehículos que se lo hace ante el SRI, ante el SENAE, o lo que es devolución de IVA, por ejemplo, ante el SRI, ninguna institución puede exigirle, puede negarle ni exigir la interdicción, porque está yéndose en contra del derecho de la persona. Y como te digo, en apego a la Convención de los Derechos, como también a la Constitución, nosotros tenemos que estar siempre en defensa justamente de esa capacidad legal y jurídica de la persona, igual que todas las demás personas. Ahora, también se está dando un proceso, o se ha venido dando un proceso de intérpretes de lengua de señas, por ejemplo, de poder implementar este servicio del intérprete de lengua de señas en estas instituciones, sobre todo el Consejo de la Judicatura.
porque también hay un tema, si es que la persona no tiene acceso a la comunicación, es bien difícil que se pueda generar un trámite y muchas veces ahí se encuentran con las trabas en los servicios notariales o jurídicos para poder ejercer también sus derechos. Entonces, si es que viene una persona con discapacidad auditiva y aunque sepa comunicarse en lengua de señas o aunque sepa escritura y lectura, hay veces que es bien difícil porque les exigen que lleguen con su propio intérprete. ¿Cómo estamos procediendo en este sentido? Así es, Gaby. Bueno, de hecho, ha habido una mala interpretación en realidad, ¿no? Donde, como te digo, se piensa que la discapacidad es parte de la persona y la discapacidad no es parte de la persona. Se provoca una discapacidad cuando yo con mi deficiencia, en este caso la auditiva, que no puedo escuchar, tengo mucha dificultad de participación por las barreras, en este caso comunicacionales. Cuando no toda la ciudadanía conoce lengua de señas, cuando no toda la ciudadanía sabe comunicarse conmigo, ahí se produce una discapacidad. Entonces ahí nos olvidamos que si queremos romper las barreras de discapacidad es un deber de la sociedad. Muchas veces se piensa que como tú tienes una deficiencia auditiva, tú tienes que venir con tu intérprete porque tú tienes que ver cómo solventar. Cuando no, te olvidas de la responsabilidad social que tiene justamente en la connotación de discapacidad. Ahorita en nuestro país tenemos 38 intérpretes certificados. Esto es un proceso que hemos venido trabajando hace unos 2 años atrás con el SECAP para dar un certificado por competencias laborales. ¿Qué significa esto? En nuestro país, Gaby, en la historia de nuestro país, no ha habido una formación académica de intérpretes de lengua de señas. Y realmente los intérpretes que existen son empíricos. Son hijos, son hermanos, son padres de personas con discapacidad que por su necesidad particular de comunicarse con el familiar saben y manejan lengua de señas. Pero tienen una experiencia riquísima de años de práctica y de comunicación. Sin embargo, no tienen el certificado que avale el trabajo que yo realice. En este proceso que hemos realizado con SECAP y Cordicom, porque nació pensando justamente en los intérpretes que deben estar dentro de los medios de comunicación, se levantó este perfil por competencias laborales de intérpretes de lenguas de señas. Al momento están certificados ya 38 intérpretes, no son muchos en realidad a nivel nacional. No, tomando en cuenta que, sin hablar de todos los medios de comunicación, tienes 500 y pico notarías, más el Consejo de Judicatura. Y te cuento que en nuestro país, de hecho, tendremos unos 100 intérpretes de lengua de señas en general, porque no ha habido una formación. Ahora se empieza y hay mayor tendencia a capacitar y a formar, y hay más personas, incluso ciudadanos que quieren aprender lengua de señas en esta necesidad de poder comunicarse ya a través de lo que es un tipo alternativo o diverso de comunicación. Sin embargo, y esos 38 intérpretes certificados estarían listos justamente para incorporarse a los medios de comunicación y ser convocadas por las diferentes instancias judiciales. Estamos justamente en esta obligatoriedad de socializar estos intérpretes que estén a nivel nacional para que puedan ser convocados, porque realmente es obligación de la institución prestar las facilidades a la persona con discapacidad para que ella pueda expresarse y manifestarse, porque no es una dificultad de ella el no poderse manifestar, es una dificultad de la sociedad que no le puede entender porque no manejamos, en este caso, como es un tipo diverso de comunicación como la lengua de señas. Algo importante, Gaby, que quiero resaltarlo para que toda la ciudadanía además tenga la claridad, es que el servicio notarial es gratuito para los trámites de la persona con discapacidad. No para su familia. Así es. Hago recalcar esta situación porque a veces sí pensamos que puede ser extensivo a la mamá, al papá, al hermano, y no, es para el trámite de la persona. A no ser que sea un padre con niños menores de edad. Siempre y cuando sea el trámite en beneficio de la persona con discapacidad, ¿no? Porque si igual mañana es un trámite para mí particular, como madre o padre, no me aplica, sino si es algo que realmente le beneficia o va en atención directa a la persona. O sea, por ejemplo, si es que se hace un permiso de salida del país para un niño menor de edad y el padre es el que tiene discapacidad, puede hacer exactamente, él puede hacer el trámite y a él, en este caso, se exonera. Ha habido casos, por ejemplo, temas como ventas de bienes, por decirte un ejemplo. En la venta de bien son 2 personas las que incurren en ese trámite, en ese proceso, la persona que va a vender y la persona que va a comprar. Si alguno de los dos tiene discapacidad, el pago que le corresponde a la persona con discapacidad es el que se exonera. Exacto. Pero si hay un valor que les cobran. Digamos que es del 50% que les cobran. Porque que le corresponde a la otra parte que no tiene discapacidad. Entonces, eso hay que tener también un poco de claridad, porque a veces dicen, fui a hacer el trámite de compra-venta y me cobraron un poco. Claro, ese poco no es el de la persona, ese poco es el que le corresponde pagar a la persona que no tiene discapacidad. Entonces, sí es siempre entender el tema que las medidas afirmativas son para las personas con discapacidad, porque el titular de derecho es la persona con discapacidad, y de ahí la importancia de esa socialización, de esta difusión, para que todos tengamos claros cómo acceder a los beneficios y derechos que determina la Ley Orgánica de Discapacidades. Bueno, Gaby, en cuanto entonces a los servicios notariales, queremos resaltar este proceso, cómo se da. Entonces, la persona con discapacidad puede acercarse, tiene
libre ejercicio de sus derechos, no pueden darle ningún impedimento. Correcto. A no ser que un juez lo determine su interdicción. De lo contrario, todas las personas con discapacidad deben ser atendidas normalmente. Los trámites que hagan las personas con discapacidad son completamente gratuitos en cuanto a servicios notariales, también Consejo de la Judicatura. Lo que es cedulación, lo que es igual también registro gratuidad. Civil. Correcto, tienes gratuidad también en servicios. Ahora, bueno, el registro civil, me estoy pasando otro tema, pero tengo entendido que si es que sacan la cédula, la nueva cédula o la renovación de la cédula por pérdida o lo que sea, esa cédula es la que es gratuita, pero si es que vuelven a hacer el trámite poco después, ¿ya tiene un costo o siempre va a ser gratuita? El tema es que en un año puedes sacar tú la cédula una vez. ¿A qué me refiero? También esto es llamar un poco al compromiso y la responsabilidad de no perder la cédula constantemente, porque como no tiene costo, no estarte exonerando del costo de la cédula. Puedes sacar tranquilamente la cédula una vez al año, que no tiene ningún costo. Entonces, eso es pensando también, como digo, haciendo un llamado también a la ciudadanía a que cuide, a que valore las pertenencias, porque tiene un costo para el Estado, que sí es para equiparar sus oportunidades, pero de ahí justamente que una vez al año te pueden entregar la cédula sin ningún tipo de costo para la persona con discapacidad. Como tú bien lo dices, Gaby, lo único que la persona requiere para acceder a esta medida afirmativa, como las otras que están contempladas en la normativa, es el carnet de discapacidad. Con el carnet de discapacidad, así es. Después va a estar en la cédula toda la constancia de su discapacidad, así entonces ya no es necesario el carnet. Posteriormente, estamos justamente en un proceso progresivo. Se entiende que en este año, que está por llegar, 2019, ya comienza justamente este proceso de interconexión de datos, donde se informará a la ciudadanía de manera oportuna y clara cómo va a ser este procedimiento. Pero de hecho, como tú bien sabes, Gaby, posteriormente saldrá en la cédula los datos y ya no se requerirá otro documento. Sin embargo, en una resolución del Pleno del Consejo del CONADIS está extendida la validez del carnet de discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2019, es decir, de aquí a poco más de un año, tanto el carnet que emitió el CONADIS hasta el año 2013 como el carnet que empezó a emitir el Ministerio de Salud Pública a partir de ese año. Esto es importante también porque hay algunas instituciones públicas y privadas que te exigen el del Ministerio de Salud en vez te obligan sin ninguna base legal y sin ningún sustento. Eso no es legal. Por favor, a la ciudadanía le decimos no permita que le exijan algo que no está realmente normado, sino que está válido el carnet, así que también pedir a todas las personas de instituciones públicas y privadas que no exijan algo que no se debe. El carnet es válido. A veces ven el formato del CONADIS que entregábamos antes, le dicen vaya y saque el nuevo, pensando que se está ya sin validez. Y no es obligación la recalificación en este momento. La recalificación, Gaby, únicamente depende de la voluntad de la persona. Si la persona quiere recalificarse, en ese momento tiene que acercarse. Ahora estamos en otro proceso, que es justamente que lo anunciamos el 3 de diciembre, que es el nuevo baremo de calificación de discapacidad. Ese es otro proceso, un nuevo instrumento de calificación de discapacidad que empezará a implementarse a partir del año 2019. Empezará a través de un proceso organizado, coordinado y programado por el Ministerio de Salud Pública. Al momento las personas todavía están calificándose con el anterior manual de calificación, es decir, el proceso de calificación no se ha interrumpido, se mantiene. Es el nuevo baremo que ya de manera oportuna el Ministerio de Salud Pública informará cómo en el 2019 se va a ir implementando. Ellos inician los primeros meses en un proceso de capacitación a sus equipos calificadores. Sin embargo, meses del 2019, los primeros meses. Después de ello ya tendrán y presentarán un cronograma organizado, insisto, en que las personas tendrán que irse recalificando. Ahí sí, porque tendremos un nuevo baremo de calificación que de hecho ya está, pero se irá implementando conforme al cronograma establecido por salud. Pero al momento, mientras ese cronograma no se socialice, no se difunda, porque primero tiene que ser el proceso de capacitación a los médicos calificadores, las personas con discapacidad no tienen ninguna obligación de recalificarse, sino que únicamente aquellas que requieran acceder por primera vez al carnet o por un asunto personal requieran realizarlo. Nadie les puede exigir la recalificación. Discapacidad ha aumentado el porcentaje y cosas por el estilo. Yo considero como persona con discapacidad que mi condición ha desmejorado y quiero que me lo vayan a evaluar, estoy en mi derecho de solicitarlo, más no porque alguien me exija recalificarme o actualizar mi carnet de discapacidad. ¿Alguna otra cosa que queramos recalcar en cuanto a los servicios notariales, Gaby? Bueno, solamente informar a toda la ciudadanía, como digo, que es importante que conozcamos nuestros derechos y los ejerzamos de la manera adecuada. La forma adecuada es enterarnos, informarnos, saber que nuestro carnet es válido, no tenemos que cambiar el carnet, no nos pueden exigir en ninguna notaría ni ningún servicio actualizar el carnet, no nos pueden exigir llevar una interdicción. Sobre todo se da esto en casos de discapacidad intelectual y psicosocial, sin ningún tipo de sustento. Y auditiva.
Sí, auditiva cuando no pueden comunicarse, y no es que no pueden, tienen su propia forma de comunicación. Así que la ciudadanía tiene que estar muy capacitada, muy informada para exigir el derecho, porque nadie le puede decir, uno, que por tener discapacidad es lista o digamos es justamente alguien para ser interdicto. No corresponde esa figura. Realmente esa figura, como tú bien lo dijiste, únicamente casos muy muy extremos en que un juez lo dictamine, considerando que no puede expresar su voluntad. La persona con discapacidad, cualquier tipo o porcentaje, mientras exprese su voluntad, está siendo sujeta de todos los derechos que tenemos todas las personas. Así que recordar a la ciudadanía y a las diferentes instituciones públicas, también el sector privado, que no exijan a las personas algo que no les corresponde, no le exijan un nuevo carnet, no le exijan recalificarse. No es el momento ahora, más bien ser más prácticos y más ágiles en los diferentes trámites que tienen que hacer, solamente en apego a lo que dice la normativa, siempre pensando que es una medida afirmativa que equipara oportunidades. No es un beneficio como llamábamos antes, porque no es un Estado benefactor, es un Estado que está equiparando, está reconociendo la necesidad de la persona con discapacidad y frente a ello ha tomado algunas medidas en este caso. Muchas gracias, Gaby. La verdad es que esto es súper importante para que todos los ciudadanos sepan cómo se manejan estos trámites, además para que ellos puedan denunciar también, ¿no es cierto? Así es. Pueden denunciar ante el CONADIS, si no me equivoco, si es que en algún momento, en alguna notaría, en algún proceso legal, jurídico, están siendo vetados de sus derechos, están teniendo barreras para poder ejercer sus derechos, entonces pueden hacer las denuncias respectivas y entonces nosotros podríamos también proceder de una manera legal para poder ejercer nuestros derechos. Así es, Gaby. ¿Y hay algún mensaje, alguna cosa que quieras tú también colaborarnos para nuestros queridos televidentes en cuanto a todo este tema de los procesos? Como tú bien dices, Gaby, más bien estamos nosotros siempre prestos justamente a estar en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, vigilantes de cómo sean los diferentes procedimientos, siempre en apego al derecho de la persona. En este caso, reiterar el pedido que tú haces, Gaby, si alguien conoce algún caso, si ha sido sujeto de que le han exigido una interdicción, le han exigido algún tipo de trámite de cambiar el carnet, pueden hacernos conocer a nosotros a nivel nacional. Tenemos en las 23 provincias continentales oficinas técnicas territoriales, pueden hacerlo tranquilamente directamente. ¿A través de la página web? A través de la página web y tranquilamente, o correo electrónico, no hay ningún problema, y nosotros inmediatamente tomamos en cuenta el caso y hacemos el oficio correspondiente, hacemos lo que nos corresponde, tomar en este caso el contacto con la institución, recordar el tema de la capacidad jurídica para pedirle que en apego al derecho que tiene la persona ellos puedan realizar el trámite que corresponda. Así que siempre digo a las personas con discapacidad informarse, eso es lo importante, que conozcan sus derechos para poder exigir, y el resto de la ciudadanía siempre pensar, insisto, que la discapacidad no es un tema de la persona con una deficiencia, es un tema de todos, y de ahí que todos tenemos que estar informados y conocer de qué manera atender a una persona y de qué manera tiene que ser exigido el derecho. Muchas gracias, Gaby, nuevamente por estar aquí con nosotros. Gracias por tu aporte para que todos tengamos un poquito más de conocimiento de cuáles son nuestros servicios y a qué es lo que podemos acceder sin ningún problema, y las barreras que ya se han eliminado aquí en nuestro país, que lamentablemente hay veces que personas por ignorancia y por falta de conocimiento nos han vetado estos derechos que tenemos como ciudadanos. Les agradecemos a nuestros queridos televidentes de acompañarnos una vez más aquí en este su programa Sociedad Inclusiva, y les pedimos que nos acompañen la próxima semana porque justo vamos a tratar el tema del nuevo manual de calificaciones para que ustedes sepan ahora cómo está este manual estandarizado para nuestro país. Muchas gracias y ha sido un gusto tenerlos aquí nuevamente. Hasta pronto. Gracias, Gaby. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sociedad Inclusiva, generando entornos accesibles para todas las personas a través de consejos, casos reales y herramientas que nos permitan eliminar las barreras en la sociedad y nos ayuden a desarrollar la salud emocional en nuestra comunidad, con la conducción de Gabriela Villagómez. Sociedad Inclusiva.